Perfecto. Bueno, pues, hola Héctor, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, Me encanta que estés participando en este cuarto festival de Plenitud AM, celebrando al adulto mayor. Te doy las gracias, te doy la bienvenida a este proyecto y a este festival. Y quisiera que pues, nos presentaras a todos, que hablaras un poco de, pues, de quién eres, de, de qué, de por qué estás aquí hoy. Bien, Gaby. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este tema que es tan amplio, inagotable. Podríamos pasar unos días hablando sobre este tema. Pero bueno, no trataremos, sino nos esforzaremos por hacer una aportación a este Festival de Plenitud AM que ha servido para que muchas personas se encuentren un espacio no solamente para tener información, sino sabemos es para que tengan un espacio para compartir, para enriquecer su propia vida con muchos ámbitos, ¿no? Hoy has escogido el tema de la espiritualidad, pero seguramente habrá otros aspectos tan ricos y tan interesantes como muchos más conocemos en la vida del ser humano. Bueno, como bien decías, mi nombre es Héctor, eh, soy de profesión médico, participo, formo parte, soy miembro de una orden religiosa, la Orden de los Predicadores. Ingresé a esta orden hace poco más de 30 años y bueno, actualmente me dedico en primer lugar pues a esto, al servicio en el ministerio de la vida religiosa como presbítero. También me ocupo de la docencia, doy clases de teología y participo en algunos comités de bioética, donde pues un poco la preparación en la filosofía y los conocimientos en medicina pues me permiten conocer el lenguaje y aportar o colaborar en estos comités. Esa es básicamente mi actividad. Vivo en el convento de Santo Tomás de Aquino, ubicado en el sur de la ciudad, donde pues somos una comunidad que tiene como fundamental tarea el atender a los feligreses de nuestro entorno. Básicamente es esto. Muy bien, muchas gracias. Sí, pues creo que la gente no podrá entender el cariño que yo les tengo a los dominicos y a algunos en especial, ¿no? Como tú. Y Gracias. mi más grande agradecimiento una vez más. Y sí, sí, si gustas, entramos de lleno al tema, justo como lo mencionabas, en este día que queremos hablar del diálogo con mi espíritu, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos platicaras o que nos expresaras o que nos explicaras qué es espiritualidad. Partiendo de la palabra como tal, podríamos decir que la espiritualidad es lo que va más allá de lo material, así en términos generales. Es un término que yo pienso no debe ser acuñado en una definición, porque al acuñarlo en una definición, como buenos occidentales, lo restringimos, lo limitamos. Y cuando nos damos cuenta de lo que es la espiritualidad, reconocemos que en verdad es una experiencia. Por eso hablamos de tantas espiritualidades. Entonces, la espiritualidad, digamos, como una manera de entrar, es esto, algo que va más allá de lo material. Hay un autor que yo consagro mucho tiempo para leerlo, me gusta, ha marcado mi vida y tiene una consigna, una expresión que me parece nos puede ayudar a entender eso. Se trata de Antoine de Saint-Exupéry en su libro El Principito. Y en un momento dado, el zorro, una vez que ha sido domesticado y ha domesticado al principito y tienen que separarse, le da un gran secreto y le dice que lo verdaderamente importante solo se ve con los ojos del corazón. Y esto me da pie a pensar que la espiritualidad es aquello que podemos reconocer
que va más allá de lo que los sentidos nos develan, pero no prescinde de ello, porque muchas veces la espiritualidad la queremos entender como algo desencarnado, algo que sale de la realidad concreta. La espiritualidad necesita de lo concreto, necesita de lo dado, necesita, dirían por ahí los filósofos, de lo fáctico, del hecho, para poder entender qué hay atrás de todo ello. Entonces, la espiritualidad entendámoslo como esa experiencia que, si bien es cierto, yo pienso que por nuestras limitaciones en la comunicación se lo hemos restringido al ser humano. Hay muchas explicaciones por las cuales yo coincido con ellas, pero creo que es un proceso donde descubramos otro tipo de espiritualidades. Pero la espiritualidad la tenemos identificada en la persona humana. La persona humana es la que es espiritual. Y esta espiritualidad y propia de la persona humana atiende a, entre muchas otras, a tres características propias del ser humano. Ahí es donde digo yo que no son exclusivas, sino propias, a saber, ¿no? Y la primera de ellas es nuestra necesidad de conocer. Regularmente o normalmente, naturalmente, espontáneamente, formulamos preguntas. Ante todo lo que nos encontramos, formulamos preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué sirve? Etcétera. Buscamos preguntas. Y las preguntas nos revelan, en primer lugar, que hay algo que no conocemos. Pero curiosamente, cuando se nos da una respuesta, como seres en búsqueda de más yo, porque somos seres insaciables, aceptamos la respuesta, la procesamos, y esto nos lanza a una nueva pregunta, y a una pregunta nueva, y siempre deseosos de saber más, y saber más, y saber más. Esto denota lo que podríamos decir a nosotros, nuestra necesidad de conocer la verdad. Una verdad que no podemos, por ser verdad, acuñar en algo momentáneo y circunstancial. Si se tratara de un objeto, sería muy fácil, pero cuando se trata de realidades que no son objetos, entonces no hay ninguna respuesta que nos deje satisfechos. Entonces queremos trascender. Entonces aquí ya es otra cuestión interesante de la espiritualidad. Es esa búsqueda del ser humano de la trascendencia, trascender. Podríamos meternos aquí en aspectos de ciertas religiones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí creo es que esto, es una propiedad del ser humano y una necesidad de trascender. Otra cuestión que nos caracteriza a los seres humanos es nuestra capacidad de ser amables y amantes. Nos sabemos necesitados de amor, de sentirnos amados. Y en ese sentido también somos capaces y nos damos cuenta que esa amabilidad nos hace amantes, capaces de amar. Pero como somos insaciables, como nunca estamos satisfechos, y eso mantiene el dinamismo de estar vivos, de querer seguir viviendo, entonces vamos buscando un amor más pleno, más que llene más nuestras expectativas, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Entonces, en este sentido, buscamos un amor pleno. Pienso que cuando tú decidiste iniciar un proyecto de vida en pareja, pues el motor, como tú lo identificaste, es porque te sentías capaz de amar a esta persona, te sentiste amada por esta persona, y de este amor surgió ese proyecto. Y este proyecto es trascendente. ¿Y dónde está la base de esta trascendencia? En el amor. Y este amor se ha perpetuado, se ha plasmado a tal grado que han dado vida de este amor. Y no me refiero solamente a que son padres, no solamente es la parentalidad
la que les ha permitido trascender, sino es esta insaciabilidad de amar y de saber que pueden dar más amor y más amor, ¿no? Entonces tenemos esto, la búsqueda de la verdad, la capacidad de amor. Y otra tercera característica que nos hace, que es propia de los seres humanos, es algo que se llama esperanza. Y la esperanza nos mueve a darnos cuenta que lo inmediato no lo es todo. Lo que se nos revela en este momento no lo es todo. Y fíjate que en ese sentido ahorita tenemos un gran reto los seres humanos de este momento histórico. Somos hijos de la contemporaneidad, somos hijos de la historia, y en este momento se nos revela una manera de ser seres humanos en lo individual y en lo inmediato. Y esta inmediatez y aquí y ahora nos ha llevado a este individualismo donde no vemos más allá de nuestras narices, somos mudas. Entonces creo yo que la espiritualidad connota estas características de la persona humana que lo hace buscador de la verdad, capaz de amar y realizar esperanza. Y esto nos permite ver más allá de lo inmediato, más allá de lo material, más allá de lo que nos revelan los sentidos. Pero como decía yo hace un momento, no prescinde de ello, lo necesita. Oye, digo, tuve que apuntar todo porque todo me pareció muy interesante, pero justo ahorita que hablas de esas características del ser humano y de esa búsqueda de trascender y de esa búsqueda de esta capacidad de ser amados y amables, etcétera, ¿crees que haya alguna diferencia en las generaciones? Hablando de esta inmediatez y de esta necesidad de ser amados, de amar y de trascender y de, o sea, ¿crees que hay alguna diferencia en estas generaciones? Ahorita hablabas del momento y de que somos, pues sí, que somos hijos de la contemporaneidad, este, pero ¿crees que sea algo generacional? O sea, ¿crees que sea algo de las generaciones actuales versus las generaciones pues ya de mayores, por ejemplo, que haya alguna diferencia en este sentido? Pienso que sí. Esencialmente yo lo considero cuando pienso o cuando reconozco que el ser humano es un ser en búsqueda constante de su propia identidad, nunca definitiva, nunca acabada. Entonces, si estamos en esta búsqueda, quiere decir que somos cambiantes. Y me atrevo a pensar que la espiritualidad es igualmente dinámica, aún en la misma persona. No es lo mismo la espiritualidad que puede tener una persona a los 16 años, a los 30, a los 50, a los 80. Porque si somos hijos de la historia, nuestra realidad ha ido cambiando, nuestra historia es diferente, nuestra historia ha acumulado pues experiencias que no quiero calificar de buenas o malas, pero son experiencias que nos hacen ser los que somos. Entonces sí, definitivamente en este momento de la historia convergen diferencias, pero esas diferencias hacen la riqueza. Y esta riqueza es lo que a veces perdemos de vista con nuestro individualismo, porque afirmamos que la nuestra es la verdad y que lo nuestro es la última palabra. Y entonces nos cerramos al diálogo, al compartir, al enriquecer. Por eso es tan importante la construcción de grupos, de comunidades, de sociedades, ¿no? Estos grupos que llaman grupos epistémicos, ¿no? Donde con un tema en particular las personas se reúnen y con diferentes puntos de vista, pues todos terminamos enriquecidos. Pero sí, definitivamente hay diferencias y diferencias muy importantes y diferencias necesarias. Tendemos mucho a calificar, también es propio de los occidentales, a juzgar. Y nuestros juicios, más que un discernimiento, son juicios calificativos. Y entonces decimos, esta es buena, esta es mejor, esta es pobre. No, yo creo que deberíamos más bien dejar que nos enriquecieran y tomar de aquello, tomar de cada una de ellas aquello que responde a nuestras propias y auténticas necesidades.
Y entonces ahí nos vamos liberando de prejuicios que nos impiden muchas veces entrar en esta dinámica de lo espiritual. A veces con lo inmediato, pues nos quedamos en una valoración de tamaño, precio o marca, ¿no? Y se nos olvida que hay algo más allá de estos datos. Y si pudiéramos compartir nuestros diferentes valores, nuestras diferentes formas de acercarnos al ser que estamos nosotros reconociendo, pues veríamos que pasamos a un nivel diferente, enriquecido con la aportación de los demás. Entonces, a tu pregunta diría, sí, sí hay diferencias importantes y necesarias para enriquecernos. Y es que esa es una de las dudas que también tenía, porque decía, bueno, ¿de qué elementos nos podemos agarrar si nos interesa desarrollar nuestra espiritualidad, ¿no? Tú hablas de compartir, del diálogo, de enriquecer, hablabas al principio de los sentidos, ¿no? De que, o sea, no se pueden separar, sí lo describías como que algo que va más allá de los sentidos, pero que no excluyen, sino que son necesarios, ¿no? Y que conviven y que pues, se relacionan. Entonces, además de estos elementos, o sea, ¿por qué? Son dos preguntas en una. ¿Por qué me interesaría o por qué me debe interesar? O, bueno, no es que sea un deber, pero ¿por qué sería bueno que yo desarrollara mi espiritualidad y con qué elementos? O sea, a lo mejor los repetimos, pero no me importa. Me gustaría que nos dieras como esta luz de, bueno, estaría padre enriquecer nuestra espiritualidad por esto y se pueden agarrar de esto. Bien, sin incurrir en un dato, en una actitud utilitarista, porque a veces todo lo queremos ver, a ver, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Y pudiéramos caer en un utilitarismo. Pienso que por esta misma condición de búsqueda de la verdad, y como me doy cuenta que yo soy un ser limitado, porque por más que yo me esfuerce, hay cosas que desconozco y esto surge desde mi misma pregunta, ¿no? O sea, cuando yo pregunto es porque me doy cuenta que algo no conozco. Entonces, necesito de alguna manera entrar en relación con los otros, porque es a través de los otros que yo llego a conocer. Hace rato decías, bueno, ¿quién soy, no? Me preguntabas, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy esta realidad gracias a mi historia, a mis relaciones. Hoy día, hace muchos siglos, se hablaba de una realidad humana y se definía a esta como una realidad dual, un poco por la influencia griega, de hablar de un alma y de un cuerpo. Entonces se hablaba de un alma encarcelada en un cuerpo y un cuerpo animado por un alma. Y entonces esto llevó a una reflexión, es una forma de espiritualidad, a una reflexión donde había que liberar al alma porque el alma es la que era inmortal. Entonces, esto llevó a tener unas actitudes que podríamos llamar una espiritualidad, donde yo tenía que mortificar el cuerpo, porque el cuerpo podía causar que mi alma se perdiera. Entonces, hoy cuando reconocemos que el ser humano no es dual, no son dos cosas, sino es una sola realidad, puedo decirte que lo que es Héctor es 1.60, es decir, lo que él es, lo que su espíritu puede compartir contigo para que tú lo enriquezcas, solamente se puede hacer a través de 1.60. Y entonces nos damos cuenta que ahí en 1.60 se encierran cualidades, defectos, aptitudes, actitudes que me hacen ser lo que yo soy. Entonces, la espiritualidad es una de las almas que me permite entrar en relación con los demás y que me permite esperar contra toda esperanza que yo pueda llegar a la respuesta existencial más fuerte que todos los seres humanos tenemos. La pregunta que nos mueve es, ¿quién soy yo? Antiguamente se decía, ¿no? ¿Qué es el hombre? Y respondimos de muchas formas. Es el ser racional, es el ser que fabrica, etcétera, etcétera. Pero hoy como no podemos, nos dimos cuenta que eso no era suficiente,
hoy nos damos cuenta que para responder a esta pregunta, para encontrar la respuesta que nos convence, vamos a formular la pregunta de una manera diferente. Y entonces es, ¿quién soy yo? No qué es, sino quién soy yo. Y entonces soy yo el resultado de mis encuentros con los demás. Y me doy cuenta que estos encuentros solamente se pueden realizar cuando verdaderamente develo quién soy yo. Y esto es lo que nos permite nuestra espiritualidad, nuestra forma de vida, nuestra manera de ser. Al final de cuentas, nuestra espiritualidad es nuestra manera de ser. La espiritualidad, podríamos decir, es una forma de vida que busca esta trascendencia. Víctor Frank habla en su famoso libro de El hombre en busca de sentido, ¿no? Cómo la pregunta acuciante, la pregunta que mueve, que motiva, es esta, ¿no? El sentido de la vida, que es la pregunta, ¿quién soy yo? Y la respuesta solo no la voy a encontrar. Si yo me meto, ¿no? Porque a veces la espiritualidad la queremos orientar en este entra en ti mismo, conócete. Pienso que hoy los seres humanos solamente podemos conocernos así, viéndonos a los ojos. Y en la medida en que yo puedo mirarte a los ojos y reconocerme, puedo saber quién soy. Cuando tú ves a los ojos a aquel hombre que en un momento dado se te reveló como esperanza encarnada para responder a tu pregunta, fuiste capaz de poner en sus manos tu vida y recibir su vida en tus manos. Y este rito que celebraron no fue otra cosa más que saber que esa búsqueda era posible caminando juntos. Y entonces ahora cuando se miran a los ojos, pues ya se reconoce. Y ya cuando lo ves a los ojos, sabes quién es Gaby, porque él te lo dice con su mirada. Entonces, si esto verdaderamente nos mueve y nos motiva a saber quiénes somos, hay por un poeta que dice, ¿no? Es saber qué lugar ocupamos en el concierto de los seres. Pues vamos caminando y vamos buscando y encontrando esto que llamamos plenitud. Una plenitud que nunca será plena mientras estemos en búsqueda de más yo. El día que encontremos ese yo pleno, pues ese día ya no podremos optar, ya no podremos elegir, porque ya todo estará revelado. Entonces, mientras nosotros estamos vivos, siempre tendremos necesidad de más yo, de más plenitud. Y de aquí doy el brinco a esta otra cosa importante en la espiritualidad que ya había mencionado, que es la trascendencia. Esa espiritualidad nos lleva a encontrar, a realizar, a reconocer la plenitud, que algunos encuentran la plenitud a través de una deidad, ¿no? Hablan de una deidad donde encuentran esa plenitud. Hay quienes, independientemente de su credo o de su experiencia religiosa, pues hablan de algo trascendente. Es más, yo pienso que aun los ateos o los agnósticos, en su devenir de hacer lo mejor de ellos, están siendo congruentes con esta idea de espiritualidad y de una trascendencia. Aunque no le llamen Dios, aunque ni siquiera se atrevan a ponerle un nombre, simplemente, ¿no? Un existencialista diría que la vida es aquí y punto, ¿no? Que somos seres para la muerte, porque después de la muerte todo se acaba. Bueno, pues hasta la misma pensar que la muerte es el final, ¿no? Ya es una experiencia de esta plenitud. Claro, y es ahí donde debemos tener como muy claro que hablar de espiritualidad no tiene nada que ver con hablar de religión, ¿no? O sea, hay que separarlo y tenerlo muy claro porque hay muchas, o sea, se puede malinterpretar y aquí no estamos hablando de absolutamente ninguna religión, sino más bien de eso, de esa capacidad, esa búsqueda,
bueno, para mí, yo no quería ser la primera en mencionar a Víctor Frankl, porque ya de mí lo han oído todo el tiempo, pero sí, o sea, el darle ese sentido en esa búsqueda de la trascendencia, ¿no? De esto que mencionas, y me encantó la imagen de encontrar el lugar en la orquesta, ¿no? O sea, en esta sinfonía o en esta melodía o en este equipo, ¿no? De personas y de seres espirituales o de seres con esa posibilidad de trascender o con esa posibilidad de tener espiritualidad, porque ahí va mi mi siguiente pregunta. ¿Todos somos seres espirituales? Sí, o sea, si la persona humana, como dijimos, tiene estas capacidades de preguntarse, de amar y de esperar, todos somos espirituales. A veces no lo identificamos porque no tenemos la referencia. Hace rato decías, ¿no? La cuestión entre la espiritualidad y la religión. Yo sí creo, bueno, no es que yo lo crea, ¿no? Pero no podríamos hablar de una religión sin espiritualidad, ¿no? Sería vacía. Pero la espiritualidad es común a todos los seres humanos. Y en esta idea de que todos los seres tenemos un papel que desempeñar, es por eso que decía yo, tal vez hay otros seres donde nosotros no podemos reconocerles, pero es por limitación nuestra una espiritualidad. Pero si pensamos que todos los seres vivos formamos parte de un todo, pues algo debe haber ahí de esta dimensión, aunque no lo procesen, aunque no lo transmitan, aunque no lo compartan, como tú y yo lo estamos haciendo ahorita con un lenguaje que nos es común a los dos. Claro, el chiste es sabernos capaces de, ¿no? Tengamos esta, todos tenemos capacidad y siempre se puede desarrollar y siempre se puede hacer más grande, ¿no? Si se busca y si se quiere, ¿no? Bueno, sí, adelante. Sí, y es que esto es algo que no tenemos que perder de vista. Si reconocemos la capacidad de la espiritualidad personal, eso se traduce en un compromiso. Yo no podría quedarme con mis cualidades y con mis dones para mí solito. Si yo soy capaz de amar y de ser amable, perdón, y ser amante, ser amado y poder amar, pues eso es algo que yo no me lo puedo quedar para mí solito. Entonces, todas las capacidades, de alguna manera, son un compromiso, una tarea a realizar para con los demás, que ese es el problema del individualismo. Tenemos capacidades, tenemos dones y creemos que son únicamente para nosotros, para nuestro propio beneficio. Y si damos el brinco de esta manera y reconocemos que somos seres espirituales, nos damos cuenta que esto enriquece el proyecto de la humanidad. Hoy que buscamos o que nos quejamos de una deshumanización, pues este mirar a nuestra espiritualidad, yo creo que nos puede ayudar a recuperar gran parte de esa humanidad que hemos disfrazado. No la hemos perdido. Yo no comulgo con la idea que hemos perdido a la humanidad. La hemos silenciado o la hemos achicado, ¿no? Empequeñecido. Pero la humanidad, pues no la podemos perder. Claro, y me parece muy importante recalcar esto, sobre todo por la comunidad a la que nos estamos dirigiendo. Este festival está diseñado para toda la familia, pero está específicamente enfocado a los mayores, a la gente grande, ¿no? A los que yo les digo la gente grande, los que ya tienen el privilegio de toda esta experiencia, ¿no? De toda esta vida, tienen mucha vida, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, por eso hablaba de las generaciones, pero en este sentido, ¿qué, qué podemos hacer en esta comunidad o qué puede hacer la gente con sus nietos, con sus hijos, con sus vecinos, con la gente joven, como para que digan, esta persona, porque yo creo que eso se nota, la gente que está buscando esa trascendencia, que está buscando ese contacto, ese conocerse a través del otro, se nota, ¿no? O sea, yo creo que sí marcan la diferencia. Y a mi parecer,
siempre este proyecto lo empecé convencida de que los mayores pueden ser grandes ejemplos en este sentido de humanidad, de valores, de trascendencia, de buscar esa trascendencia, de sentirse amados, capaces de amar y capaces de ser amados, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les darías a esta comunidad de Plenitud AM y a esta gente grande, que esta gente llena de vida, como para contagiar eso, como para, digo, pues sí, para que se antoje desarrollar esta espiritualidad que tenemos y que no perdamos esa, esa búsqueda y ese interés de trascender y de todo esto que estamos hablando ahorita? Utilizaste la palabra que yo había pensado, ¿no? Contagiar. ¿Y cómo lo vas a contagiar? Haciéndote consciente de esas experiencias que a veces son inconscientes. Y entonces, al hacerte consciente de esa experiencia, no puedes hacer con una experiencia otra cosa que narrarla, compartirla. Y entonces de aquí va a surgir el contagio. Solamente habría que matizar algo que a veces hemos encasillado, y es que los adultos mayores, las personas grandes, son las de la experiencia, sí, pero también como seres vivos, nunca satisfechos, en búsqueda de más yo, necesitamos abrirnos a la frescura de los jóvenes, de los nietos, de los hijos, porque a veces incurrimos en actitudes donde porque yo tengo la experiencia, porque yo tengo el camino recorrido, yo soy el modelo a seguir. Y entonces no nos dejamos interpelar por esto que el joven nos viene a ofrecer. Nos da miedo. Y nos da miedo porque ya nos sentimos incapaces de enfrentar nuevas cosas. Nos vienen a confrontar con nuestra realidad y nos da miedo. Yo creo que lo primero es esto: contagiar lo que hemos vivido, narrar nuestras experiencias, pero también dejarnos contagiar por la experiencia del joven, por las inquietudes del joven. Porque esas preguntas que hoy el joven se lanza son las mismas que en su momento yo me pude haber formulado. Y que las respuestas que a mí en ese momento me dejaron satisfecho, ya no le van a dejar satisfecho al joven de ahora. Y entonces me doy cuenta que la respuesta que él recibe, que él encuentra, me hace ver mi horizonte más grande, abre mi abanico de posibilidades. Y esto es estupendo. Entonces yo sí creo que es contagiar, narrando la experiencia de vida que me ha hecho llegar al lugar en el que yo estoy. Claro, porque además si tú hablabas del diálogo, de compartir, de enriquecer, pues no nada más, o sea, es enriquecerme de los que tengo a mi alrededor, o enriquecer a los que tengo a mi alrededor, ¿no? Es de ida y vuelta. Y a los que tengo a mi alrededor son grandes, medianos, chicos, jóvenes, niños, ¿no? Entonces, si yo pretendo descubrir la verdad, quién soy yo, no estancarme en, pues yo soy así, y ya, ¿no? O sea, sino siempre en esta búsqueda constante y en este desarrollo constante del que hablábamos, pues sí, la interacción con todos, ¿no? En el saberme no completo, ¿no? Porque siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más. Pues yo creo que hay que partir de eso, ¿no? De que, ver, pues no, sí, yo tengo mucha vida, pero no tengo toda la vida, tengo experiencia, pero no tengo toda la experiencia, ¿no? Todo mundo, puedo aprender de todos, todos pueden aprender de mí, ¿no? Es como pues sí, una carretera de doble sentido, ¿no? Yo creo. Claro, yo te diría, ¿cuántas cosas has descubierto de ti a través de tu hijo? ¿No?
Digo, independientemente que tú eres ahorita la responsable de educarlo, de formarlo y todo esto, y que le dices, insistes, lávate los dientes, lávate las manos, acuéstate, patatín, patatán, todas estas cosas que son necesarias, que son tu experiencia y que por tu experiencia sabes por qué es importante que él se lave los dientes y todo, seguramente habrá muchas cosas que él hace, que él dice, ¿no? Que te dejan, wow, esto yo no lo sabía de mí. Porque esto también, hablando de la experiencia del amor, es lo interesante que el amor nos hace capaces, o el ser amado nos hace capaces de sacar lo mejor de nosotros, también lo peor, ¿verdad? Pero, pero reconocer muchas cosas que de otra manera no podríamos descubrir. Entonces, es ese ir y venir, es este movimiento pendular de recibir y de ofrecer. Es algo que los filósofos llamaban el ágape. El ágape, que es esta donación, tú te entregas plena y totalmente, pero esto te requiere la capacidad de recibir de la misma manera. Esto de que yo hago todo desinteresadamente y no espero nada, y es un sofisma y es una falacia. Nadie hacemos nada sin esperar a cambio algo. Y lo primero que esperamos es esto, que el otro se reconozca como es. Y ya esto ya es una expectativa nuestra. Claro, está súper interesante y súper comprometedor, como tú dices. O sea, en esta conciencia y en esta, o sea, si yo ya me sé que tengo esta capacidad, pues es el compromiso de la búsqueda, del ser mejor, del trascender, del cada vez ser mejor y estar mejor, etcétera, y de compartir y de enriquecer la vida, no nada más mi vida, sino la vida de la humanidad. Es como, bueno, pues ya lo sé, ya tengo la conciencia, pues es arremangarse las manos y a meterse en la chamba, ¿no? O sea, es este compromiso de dar la respuesta, la mejor respuesta que puedo dar, ¿no? De, con esta capacidad que tengo, ¿no? Y has dicho bien en el sentido de la mejor. Ni la buena ni la mala, la mejor que podemos dar. Yo no puedo dar más de lo que mi 1,60 tiene por dar. Pero es lo mejor, esa es la tarea. Hacer lo mejor que podamos y punto. Ya el juicio de valor, si fue bueno, si fue malo, ya será la historia quien lo juzgue. Sí, claro, el objetivo es ese, saber primero qué capacidades tengo, que ya sabemos que tenemos muchas capacidades, pero en este de como introspección, o no sé cómo llamarlo, porque tú decías, esta búsqueda y esta búsqueda de trascender y de la espiritualidad es a través de los otros, ¿no? Y de compartir. El tema de hoy era diálogo con mi espíritu, ¿no? Sí, pues es como, pues sí, yo partir de mí, ¿no? Es a partir de mí, o conocerme y saber por dónde voy, qué quiero, quién soy, como tú dices, pero no lo voy a lograr si no es a través de los otros, ¿no? Entonces, es no encerrarme, etcétera. Pero pues yo creo que me quedé muy cortita con el tema de diálogo con mi espíritu. Bueno, es como nada más el punto de origen, ¿no? Para saber eso. Yo tengo esta parte espiritual, saber, tener conciencia de que lo tengo y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, el diálogo es porque creo que es como conocerlo, ¿no? O sea, conocer esta parte, pero creo que va, o sea, es el punto de origen y va para afuera, ¿no? Va hacia afuera. Y esa parte tú no la puedes conocer si no es gracias al encuentro con el otro. Hay una frase que nos repetimos constantemente, conócete a ti mismo, entra en ti mismo. Pues sí, yo me puedo refugiar en mi celda y encerrarme aquí y todo, y lo único que voy a hacer va a ser refreírme en mi propio jugo. Entonces, cuando yo me encuentro con el otro, me confronta, puedo reconocer cosas
de mí que yo ni idea, como te decía hace un rato, cosas prometedoras, cosas esperanzadoras, pero cosas descreadoras, porque soy capaz de crear, pero también soy capaz de descrear. Y solito no lo voy a reconocer, sino es gracias a ti. Por eso puedo al final del día decirte a ti, soy gracias a ti. Y porque soy gracias a ti, soy para ti. Eso de que nadie da lo que no tiene, pues también tiene su buen grado de trampa, porque nos ha llevado a tal grado esa frase, no, no eres tú, soy yo. Dame mi tiempo, dame mi espacio. Híjole, si por ejemplo decimos que buscamos la felicidad del otro, ¿no? Queremos que el otro sea feliz. Si tú le dices a esa persona que se te reveló como esperanza encarnada de realizar el proyecto que tienes en tu vida, ¿no? Que lo quieres hacer feliz, pero como tú no estás siendo feliz en ese momento, pues no le puedes hacer feliz. Nadie da lo que no tiene. El asunto es que nosotros vamos a lograr ser felices conforme el otro es feliz. Y seguramente tú lo has experimentado más de una vez. Cuando ves a esas personas que amas felices, tú te sientes feliz. Y no necesitaste tener saciada tu felicidad para hacerlos felices. Porque fíjate, si aceptamos la premisa de que somos insaciables en el amor, ¿cuánto amor necesitaríamos tener a nosotros mismos para empezar a amar al otro si nunca estamos satisfechos con el amor que nosotros tenemos? Pues nunca, ¿no? Y entonces nos las pasaríamos. Yo siempre, cuando digo esto, me imagino que andamos con un bote de esos de chiles jalapeños grandotes, ¿no? Y que lo vamos llenando de felicidad o de amor. ¿Hasta qué momento del bote lleno? ¿Qué tan lleno tienes que estar ese bote para que yo me decida a esforzarme en hacerte feliz? Que yo me decida a amarte. Más bien tenemos que entender qué es esto, ¿no? Este deseo de ser feliz, este deseo de ser amado, es el resultado en la medida en la que yo me esfuerzo, haciendo lo mejor de mi parte, porque tú seas feliz y porque tú te sepas, no solo te sientas, sino te sepas amado. Y me encanta que se estén relacionando todos estos conceptos de espiritualidad con felicidad, con amor, con trascendencia, con compartir, porque pues sí, somos parte de algo y algo muy grande y somos pues, seres sociables, ¿no? O sea, así como somos seres espirituales, somos seres sociales y somos a partir del otro, ¿no? Como tú dices. Entonces me gusta mucho que salgan estos conceptos porque van unidos totalmente, ¿no? O sea, la espiritualidad con, como la describes, como esta experiencia, como esta búsqueda, y que nos dio como de rebote o como de consecuencia, no, no hay rebote, pero como consecuencia esta felicidad, ¿no? Felicidad de los otros y felicidad mía, ¿no? Pues no es que, como tú dices, no, yo ya llegué aquí, entonces ya puedo. No, pues no, o sea, son caminitos, ¿no? Son caminitos paralelos, ¿no? Claro, además aquí hay que matizar algo. Pienso que el deseo de la felicidad nunca lo vamos a satisfacer. Lo único que podemos hacer es tener como que probaditas, ¿no? Cuando estamos alegres, cuando logramos una meta, un objetivo, cuando un acontecimiento nos provoca bienestar, nos provoca placer. Pero la felicidad es una frase muy trillada, pero me parece muy cierta. Es el camino. Porque no, otra vez, nuestra capacidad o nuestra característica de ser insaciables no será totalmente satisfecha en lo que es la felicidad. Entonces, hemos recibido momentos de alegría. Yo me imagino
sin temor a equivocarme por lo que te conozco, que cuando te ofrecieron matrimonio, te pidieron matrimonio, o cuando tú dijiste, oye, ¿te quieres casar conmigo? Como haya sido el momento, ¿sí? Te sentiste llena de felicidad. Si te dijeron sí o dijiste sí, fue un momento que puedes decir un momento feliz, tu momento Kodak, ¿no? ¿Y qué pasó el día en que materializaste o celebraste ese proyecto? Yo he oído decir que el día más maravilloso, más feliz ha sido el día de su boda. Perfecto. Y después, pues no sé, cuando llegó el hijo, ¿no? Cuando adquirimos nuestra primera casa. O sea, son momentos, son probaditas. Y siempre vamos buscando mayor y mayor felicidad. Entonces, la felicidad, pues es eso. Repito, es una frase trillada, pero la felicidad es un camino, es un proceso. Nunca definitivo, nunca pleno, nunca total, porque eso mantiene nuestro dinamismo. El día que nosotros nos sintamos suficientemente amados, suficientemente felices, en ese momento dejamos de vivir. Hijo, qué fuerte frase, está buenísima. Siempre es como, entonces es mantenernos en el camino, andando, moviéndonos. Y justamente es eso, o sea, el vivir. Y era también una palabrita que quería recalcar, porque no es lo mismo existir que vivir, ¿no? Esta parte que dices, en ese momento dejamos de vivir, no, a moverse, ¿no? Es un caminito que hay que andar, porque no nada más es el camino andado, la felicidad y en esta búsqueda y esta parte también de la espiritualidad, es un proceso, es un camino, pero donde nos tenemos que mover y tenemos que hacer algo para, no nada más es el camino trazado, ¿no? Sino es el camino andado, es el camino que vamos avanzando, que vamos dando pasos, ¿no? Porque si no, pues ahí te paras y te mueres, o sea, te mueres o dejas de vivir, pues, nomás, a lo mejor pasas tu vida nada más siendo, existiendo y ya, ¿no? Sí, ahí estaría, por ejemplo, diríamos, la importancia de no perder de vista nuestra corporeidad. Y nuestra corporeidad en el sentido biológico, médico, fisiológico, tiene mucho que ver. Porque hasta donde la ciencia nos revela, una persona que clínicamente está muerta, ahí podríamos decir, es que ahí en la persona hay esperanza, hay esta búsqueda de la verdad, hay esta necesidad de sentirse amado, hasta donde nosotros sabemos su desconexión con la realidad por un electroencefalograma plano, ¿sí? Ya no tiene conexión con el entorno. Entonces podríamos decir que ahí se ha cesado todo, ha llegado a esa plenitud y por eso hablamos de una muerte clínica. Y puede ser que la realidad a la que nos queremos nosotros referir es la muerte ya no como el final, sino como el fin. Y el fin de esta muerte sería esa plenitud. Deja de ser la muerte una tragedia y se convierte en la consumación de eso que ha dinamizado nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta que en verdad tenemos la posibilidad de trascender conforme en nuestro camino, como lo decías, en nuestro camino nos ocupemos, no solo nos preocupemos, nos ocupemos de trascender, amando, buscando la felicidad del otro. Hay un filósofo que decía poéticamente, tú no morirás. No, decía que cada vez que nosotros le decimos a alguien que lo queremos, con nuestras palabras, con nuestros actos, con lo que sea, le decimos que lo amamos, lo que le decimos es, tú no morirás, porque mientras yo viva, tú estarás aquí. Entonces, la diferencia entre
vivir, me decías, entre vivir y existir. El existir sería, pues eso, la vida que se le puede presentar a un ser que ha perdido su relación con el entorno. Una relación, pues eso, relacional, donde ambos crecemos. Y eso sucedería en la muerte clínica. Yo dudo que haya personas cuyo organismo funciona que hayan dejado de vivir. A veces lo que queremos decir con ello, con la frase, son esas personas, digamos, enojadas con la vida, ¿no? Que todo lo ven mal, que son pesimistas, que viven de tal manera enojados con la vida que su actitud es... Bueno, ahí hay esperanza. Ahí hay esperanza de transformación, porque no podemos negar. Hay personas que nacieron con estrella, pero hay personas que nacieron estrelladas. Y esas personas que nacieron estrelladas, cuando encuentran, y ahí nuestra capacidad y nuestra responsabilidad, cuando encuentran una mirada que los ayude a reconocerse, dejan esa actitud, la abandonan, eso que podríamos decir de existir, y empiezan a vivir. Pero yo insisto, mientras el organismo responde, ahí hay vida. Qué bonito y que me pusiste la piel de gallina con la frase que mencionaste y con esta expresión tan contundente, ¿no? De hay esperanza, mientras hay esperanza, o sea, hay vida, ¿no? Y entonces, uf, y también lo mencionaste cuando hablabas de las características de la espiritualidad, ¿no? Y del ser humano, esta esperanza. Entonces me parece como muy alentador y se me hace como una luz que se enciende en este sentido, ¿no? De decir, no, no solo tenemos la capacidad, los que estamos medio conscientes, ¿no? Yo creo que está increíble saber que siempre está la esperanza y siempre está la posibilidad y siempre hay esa capacidad, ¿no? Está padrísimo saberlo. Nada más tengamos cuidado de no confundir esperanza con ilusión. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, la esperanza es como decían los pies en la tierra, ¿no? Sí, o sea, para que una esperanza sea esperanza, necesita un sustento. Yo tengo la ilusión de ganarme la lotería, ¿no? ¿Cuándo la vuelvo esperanza? Cuando compras el billete, claro, Exactamente, ¿no? claro. Cuando Tiene que trabajo, haber, cuando trabajo. Algún día me lo has de haber oído. Tú tienes la certeza, ¿sí? Que vas a terminar tus días con el hombre con el que vas caminando hasta ahora. pues no, tengo la esperanza. Claro, y entonces eso hace que todos los días, ¿sí? Como dirían tus padres, seas la mejor versión de ti y seas la mejor opción para él. En ese sentido estás dándole sustento a tu esperanza. Claro, tiene que ver con el trabajo, ¿no? O sea, como dices, y con ese camino que avanzas, das pasos para. O sea, el chiste es moverse en el camino correcto y en el sentido correcto, ¿no? Hacia allá, Y trabajarlo. entonces esta capacidad de ser amante y ser amable deja de ser un sentimiento. Ya no es un sentimiento, sino corresponde a una decisión. Y entonces cuando llegamos a la plenitud del adulto mayor, pues nos damos cuenta que nuestro camino ha sido marcado precisamente por esas decisiones que hemos ido tomando en el camino, que no es que nos hagan superiores a nada, sino que el camino recorrido lleva esta experiencia y que va a ser tan rica como nosotros nos hayamos decidido a dejarnos amar y amar. Y esto es lo que llena de esperanza. Claro, está padrísimo esta relación entre decisión y esperanza.
O sea, es directamente proporcional. ¿No? Sí, sí, porque si yo me siento a esperar con una esperanza pasiva, pues ya valí gorro. Si no hago nada para que esto se realice, ya no, ya no fue esperanza, ya fue... O sea, yo tengo la certeza que hoy es 15 de abril del 2021. Tengo la certeza. ¿Por qué? Pues no hice nada para que fuera este día del calendario. Simplemente es el consenso de todos nosotros y llegamos a ese acuerdo. Pero para que yo logre eh, ganarme la lotería, pues tengo que ir ahorita a comprar mi billete para tener algo en que fundamentar. Entonces hay una decisión, hay una acción, hay un ocuparse, no preocuparse. Así es, está padrísimo porque además son como frases muy, las voy a poner todas así, ocuparse, no preocuparse, ¿no? La decisión, etcétera. Entonces, la verdad es que me encanta escucharte, me encanta tu claridad y me encanta esto como lo plasmas con esta luz, como te digo, con esta luz de esperanza y con esta, pero también con ese compromiso, ¿no? O sea, sí, me gusta esta, pues, tarea, ¿no? No es que nos dejes una tarea, pero sí que nos hagas consciente de esa tarea que sí tenemos, ¿no? Con ese simple hecho de sabernos seres humanos, seres capaces, ¿no? Está padrísimo, muchas gracias. No sé si quieras eh, comentar, resumir, concluir, este, si quieras decirnos algo más, Héctor. Bueno, creo yo que lo más importante es hacernos conscientes de este gran don, ¿no? Y como diría la filosofía spidermaniana, ¿no? A un gran don corresponde una gran responsabilidad. Y si hemos aceptado ser seres humanos y compramos la idea de estas capacidades de la búsqueda de la verdad, de la insaciabilidad, de la experiencia del amor y de ser instrumentos de esperanza al ser esperanza encarnada, pues verdaderamente comprometernos. Yo hablo del compromiso no en la perspectiva de que es algo que ya me cayó y ya me amolé, sino compromiso en una acepción que habla de promesa compartida. O sea, yo no estoy solo para realizar esto. Y por esto estos espacios que ustedes están realizando, fomentando, pues es eso, darnos cuenta que no estamos solos en este cometido, que estamos acompañados de otra bola de locos que creen que la vida no vale la pena, sino que vale la vida. Y esto, y entonces ya el reconocer, quizá pensando en las personas mayores, algunas limitaciones físicas, a veces, pues sí, mentales, ¿no? Yo creo que hay ciertas patologías donde reconocer que nos limitan, pues nos limitarán en un aspecto, pero en otros nos potencializan, ¿no? Es como, a mí me dio una lección tremenda, una plática, porque según nosotros en los eufemismos decíamos que se oía muy feo eso de ciego, ¿no? Y empezamos a hablar de los invidentes. Y dijo, alto, alto, no somos invidentes, somos ciegos. No vemos con los ojos del cuerpo, pero como diría también el Principito, vemos con los ojos del corazón, ¿no? Y efectivamente, entonces no son invidentes, tienen otra forma de ver. Entonces, esto es lo que hay que reconocer, que la persona mayor que ha perdido ciertas facultades, ciertas capacidades, ciertas limitaciones por el uso, pues se va desgastando, ¿no? Y es normal, pero en otros aspectos se potencializa. Y lo más importante, no perder de vista que su espiritualidad está marcada por su experiencia. Y de ahí la disponibilidad, el compromiso en este sentido de narrar su experiencia, de narrar su experiencia de vida, que no es otra cosa más que compartir la espiritualidad. Y si además gozan del don de la fe, si tienen una creencia en algo más allá,
esto le da un plus. No lo hace mejor ni peor, le da un plus. Y entonces ya la espiritualidad queda iluminada por este ser trascendente, por este absoluto, que lo llámenlo como lo quieran llamar. Pues me encanta esta invitación así, formulada así, con este ánimo, ¿no? Con este ánimo que tú nos transmites. Además, me encanta cómo hablas y cómo lo expresas. Y me voy con eso, ¿no? Me voy con esa invitación. Todavía no tengo el privilegio de ser un adulto mayor, pero esa invitación, pues es para todos, ¿no? Entonces me encantará que muchos tomen esta invitación, que muchos aprendamos de esto, lo tomemos, lo hagamos nuestro y pues también sea algo que compartamos y que narremos, ¿no? Está padrísimo, que narremos como parte de nuestra experiencia, como tú dices, ¿no? Claro, que podamos trascender así de esa manera, ¿no? Dejando huella y siendo algo para los demás, algo en los demás. Llevando ahorita el agua a mi molino, ser algo en Dios. Está padrísimo esta conclusión. Te la agradezco muchísimo. También ya la apunté. Yo voy apuntando todo porque necesito asimilarlo mejor, hacerlo mío, como te digo, y te agradezco mucho que nos compartas tu experiencia, que nos compartas tu conocimiento y tu forma de verlo, tu forma de, pues de vivirlo, ¿no? Tu forma de pensar, de vivir, de compartir. Me encanta, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues estaremos, no te voy a soltar, estaremos en comunicación, pues para seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Gaby, por haberme invitado a compartir con ustedes todo eso, por la confianza. Y bueno, pues si en algo sirve esto, pues esto es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo vivo. Y seguramente habrá muchas otras interpretaciones de lo que la espiritualidad es. Claro, pero a mí esta me encantó. Muchas gracias una vez más. Y bueno, pues nos vemos en el festival. Sigamos Ahí ahí estaremos. conectados en el festival. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby.